Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un encuentro, al tercer, o mejor dicho, al último encuentro, perdón, del tercer eje de pedagogía especial, con el último tema o los últimos tópicos conceptuales que refieren a la pobreza, a la discapacidad, a la inclusión educativa y por supuesto pensar en los contextos de educación especial o la modalidad de la educación especial dentro del sistema educativo en la actualidad. Yo quería, antes de comenzar, invitarles a la jornada de vigilia por la lucha del presupuesto a las universidades públicas que ya se viene dando hace un tiempo atrás. Es importantísimo que participemos, que visibilicemos esta lucha, que sigamos, si bien se ha vetado el presupuesto que han pedido desde el Consejo Interuniversitario Nacional, la universidad sigue su trabajo de formación profesional integral para el ciudadano, las ciudadanas en nuestra Argentina, y no hay que esperar que tengamos que ir a pagar una carrera, pagar para hacer un curso, pagar para tener formación eh, de nivel, de calidad en la universidad en la actualidad para recién salir o darnos cuenta de la importancia que reviste en la lucha, ¿no? Es decir, ojalá no tengamos que el día de mañana lamentarnos por no haber participado en las luchas hoy y tener que ir a pagar, digamos, por formación profesional cuando la educación universitaria pública argentina es en el mundo reconocida por el nivel profesional o el nivel académico de formación, ¿no? de sus casas de estudio. Así que una breve reflexión para la continuidad de la conciencia, de la concientización, de la alfabetización política que tienen como ciudadanos y como futuros profesionales de la educación pública o del sistema educativo en general. Es importantísimo, repito, digamos que tomemos conciencia de este tema. Ahora sí, seguimos con lo nuestro. Si me permiten voy a presentar diapositivas y como había anticipado a su momento, lo que nos convoca hoy es nada más y nada menos que la pobreza, la discapacidad y la educación en Argentina, ¿no? Ahí se va cargando la presentación. Yo pensaba cuando preparaba esta presentación que no quería dejar pasar este tema porque el día de mañana lo van a vivir y ya lo están, digamos, como sintiendo en los contextos de vulnerabilidad social, de diversidad en la comunidad, ¿no? Tanto cultural como económica, como social, eh, antropológica, si ustedes también quieren decirlo de esa manera, dado que es importantísimo que sensibilicemos esta mirada, tengamos una aproximación a poder analizar las posibles situaciones que en consecuencia se dan en las aulas de las escuelas de nivel inicial y de nivel primario cuando aparece la intersección de la pobreza, la discapacidad y la educación, ¿no? Es decir, es una obligación ética, es una obligación en la formación docente inicial, desde un enfoque crítico, con sensibilidad y con compromiso social sobre todo, poder hablar de estos temas, poder pensarlos, poder analizarlos y poder, eh, no sé si, vamos a decir, aplicar algunas herramientas, pero sí poder tener algunos, algunas categorías, algunos recursos conceptuales que nos permitan pensar y nos permitan a la vez abordar, como decía, con sensibilidad y compromiso profesional esta problemática en el sistema educativo, en la escuela, en la institución, en la organización escolar y también, por supuesto, en nuestras aulas, ¿no? Eh, Siempre recuerdo cuando se viene, digamos, a colación reflexionar sobre este tema,
la cantidad de situaciones que he tenido que vivir en mi experiencia en las escuelas, en la realidad educativa del sistema, eh, vamos a decir, ciertos dilemas, ciertas asperezas, ciertas dificultades a la hora de proceder como docente, tanto en las propuestas de enseñanza como en lo que significa la educación en valores, que como contenido transversal del diseño curricular siempre está presente, y decir que más de una vez me he encontrado con tratos diferenciados, con destratos, con, vamos a decir, prejuicios, con discriminaciones acerca de sujetos de la educación, acerca de estudiantes, de alumnos, en el nivel primario como también en el nivel secundario. No he tenido la posibilidad, honestamente, de apreciarlo en el nivel inicial hasta ahora, pero he visto como muchos y muchas docentes por ahí hacen diferencias, o a la vez, si bien tenemos que nosotros intentar intervenir o tener una conciencia en la intervención de la propuesta de enseñanza para trabajar con la equidad de la necesidad específica que el alumno presenta para seguir sus aprendizajes, está bien, también tenemos que dar cuenta de que justamente la condición que nos iguala es que todos somos diferentes, todos somos diversos, todas y todos somos distintos, pero a la hora de ejercer digamos, el derecho a la educación, a la hora de consumar el derecho a la educación, debemos ser conscientes de que como docentes, está bien, eh, tenemos que igualar las oportunidades de base en lo que es el comienzo, el origen de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que si bien yo de manera pedagógica tengo que tener conciencia del trabajo de equidad que necesita ese estudiante atender, también tengo que tener conciencia para saber de que todos y todas merecen el mismo trato, el mismo respeto y el mismo derecho a poder educarse en el sistema educativo escolar argentino, ¿no? Es decir, eh, somos conscientes de que justamente de que debemos atender muchas veces necesidades específicas. De hecho, preparamos y sensibilizamos, intentamos que ustedes se concienticen en la realidad de las aulas heterogéneas en las que van a transitar el día de mañana, pero a su vez también que tengan conciencia de que el derecho a la escolaridad amerita el mismo esfuerzo, el mismo compromiso, la misma dedicación que el docente, digamos, realiza a la hora de trabajar con sus estudiantes, y no prejuiciosamente diferenciar los tratos o, vamos a decir, obturar, obstaculizar, entorpecer y ser indiferentes a la realidad de la situación concreta de existencia de un estudiante que está atravesando una situación, digamos, de vulnerabilidad, de pobreza, y mucho más aún cuando eso al aula se suma la condición, o mejor dicho, la diversidad funcional, esta persona con discapacidad que cada vez más, como bien venimos diciendo hace tiempo, está en las aulas, se encuentra en las aulas de las escuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario reflexionar de que va a ser una realidad con la que se van a tener que enfrentar, y bien habíamos, digamos, como mencionado la necesidad de atender las necesidades específicas, también queremos ratificar, vamos a decir, el mensaje o la idea de poder ser críticos, conscientes y capaces de dar cuenta de que todos los estudiantes y todas nuestras estudiantes merecen el mismo esfuerzo y la misma oportunidad a la hora de educarse en las escuelas. Creo que eso ya ha quedado sumamente claro, ¿no? En ese sentido. Y
vale decir que la pobreza, ustedes saben, puede presentarse en la situación de vida de las personas de manera diversa, ¿no? Básicamente hay una pobreza infraestructural, una pobreza, digamos, estructural, si ustedes quieren, ¿no? De recursos, de materiales, de falta de servicios, de falta de acceso a la salud, de educación. Muchas veces eh, sucede de que en nuestras aulas, nuestras y nuestros estudiantes siempre presentan, algunos de ellos lamentablemente, alguna, vamos a decir, dificultad o alguna necesidad respecto de una satisfacción de necesidad básica, ¿no? Entonces, si bien la carencia y la escasez conspira contra la calidad de la formación educativa, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que trabajar con compromiso para, si bien luchar en contra, digamos, las indiferencias y, vamos a decir, tratar de que la pobreza no sea una condición concreta para el desarrollo educativo, ¿no? Debemos considerar también otros aspectos que tienen que ver con la falta de compromiso y de oportunidades pedagógicas, ¿no? Es decir, la pobreza está presente, la pobreza es una problemática social, tiene que ver con la ausencia o la carencia de recursos o de servicios, pero también, ¿no? Se puede manifestar directamente como la necesidad del alimento cotidiano, la malnutrición que muchas veces en las edades tempranas terminan afectando de manera ulterior en el desarrollo, ¿no? Y obviamente la falta de vivienda digna, de buenas condiciones y del acceso, ¿no? Limitado, como bien dice aquí la diapositiva, a la salud y a la educación, eh, terminan agudizando, terminan agravando, terminan como perjudicando el trabajo pedagógico de los maestros en las escuelas. Ustedes bien saben que los alumnos que por ahí no tienen la posibilidad de una alimentación básica, digna, siempre tienen dificultades de aprendizajes o falta de energía, falta de concentración, falta de enfoque. Entonces, eso es una realidad, es lamentablemente una condición que condiciona, valga la redundancia, en la enseñanza en el nivel inicial como en el nivel primario, ¿no? En ese sentido, vale la pena, digamos, aclarar o decir que para que lo entendamos de manera más humana, si bien no lo enfocamos desde lo sociológico ni desde lo político, sí lo podemos decir desde una mirada más psicosocial, y para que ustedes tengan en cuenta y puedan discernir que en la vida, o mejor dicho, a lo largo del desarrollo de las satisfacciones, de las necesidades de las personas, existen básicamente dos dimensiones que son fundamentales de tener en cuenta, ¿no? Para todo ser humano, que tiene que ver con el nivel de vida, un concepto, y con otra idea, digamos, que parecen similares pero no son las mismas, que es la calidad de vida, ¿no? Hay una diferencia súper importante en estos conceptos y ustedes tienen que saberlo, tienen que conocerlo, tienen que, vamos a decir, ser conscientes. Ahí están pidiendo otra vez ingreso. Entonces, en ese sentido, yo pensaba que si bien podemos definir la pobreza como la condición en que las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, esta situación puede, digamos, como tener, dijimos recién, distintas caras, distintas facetas, distintas características, ¿no? Pueden ser más materiales, algunas más simbólicas, más educativas, otras más, digamos, que tienen que ver con las necesidades, digamos, fisiológicas, biológicas, afectivas de los seres humanos. Tenemos que decir, como bien planteamos, que
El nivel de vida del ser humano refiere a las condiciones reales del grupo de personas, es decir, a las condiciones materiales. Cuando hablamos de nivel de vida, hablamos de lo que significan las condiciones concretas de existencia y en la satisfacción de todas aquellas necesidades básicas y de los ingresos económicos, materiales que tiene un sujeto, un educando o una familia, que vamos a decir obviamente es el seno de nuestro estudiante en la vida, ¿no? En cambio, la calidad de vida no tiene directa relación o consonancia, no es equivalente al nivel de vida porque refiere a toda aquella cuestión más biopsicosocial en cuanto a la percepción que cada ser humano tiene en la proyección de su vida, en su formación, en el capital cultural, en la trayectoria escolar, en la satisfacción de las necesidades en cuanto a la salud, a las cuestiones emocionales, la contención, ¿no? Esto que vamos a volver a tocar en el último módulo, lo que significa la inteligencia emocional y vamos a decir, las condiciones emocionales y afectivas en las dificultades específicas de aprendizaje y en la discapacidad en sí, y tiene que ver con el bienestar general, ¿no? Yo recuerdo una autora que se llama Ana Fernández, que ella define la calidad de vida como las condiciones psicosociologizantes, dice ella, con la que el ser humano enfrenta el desarrollo y su proyecto de vida, ¿no? Toda aquella capacidad que tiene el sujeto en un contexto para poder proyectarse, para poder ser parte, para integrar las organizaciones, las instituciones educativas, para sentirse incluido, para participar, digamos, de los espacios más recreativos, deportivos en sí, ¿no? Entonces, para que quede un poco más clarito esto, si se quiere decir de esa manera, el nivel de vida de los sujetos tienen que ver con las condiciones materiales y la calidad de vida tiene que ver con las, vamos a decir, las proyecciones psicosociológicas a futuro, vamos a decir, que el sujeto va o intenta ir transitando o pretende desarrollar, ¿no? Siendo este atravesado, esta capacidad psicosociologizante, atravesada por su salud, por sus emociones, por su afectividad, por su bienestar general. Es importante, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el nivel de vida y la calidad de vida? Y tiene que ver mucho porque en una condición de discapacidad y de precariedad, de pobreza, aquellas personas, aquellos sujetos que tienen una capacidad psicosociologizante positiva para proyectarse, intentan superarse en su calidad de vida, ¿no? En sus conocimientos, en sus saberes, en su comprensión del mundo en general, progresar, intentan a través de esta capacidad, digamos, social de tener vínculos, vamos a decir, positivos, favorables para el desarrollo integral de la vida de las personas, ¿no? Para ser un poco más claros con algún ejemplo, algunas estudiantes, algunos sujetos en condición de vida, vamos a decir, precaria o paupérrima, es decir, sin tener satisfacciones de necesidades básicas cubiertas, muchas veces al tener una proyección en su calidad de vida, tener, vamos a decir, un sueño, si ustedes quieren decirlo de esa manera, motiva y posibilita que a través del aprendizaje, el conocimiento que brinda la escuela y así sucesivamente en su proyección, puedan superarse y mejorar su calidad de vida y su nivel de vida, por supuesto, haciendo posible una mejora en su movilidad social ascendente, ¿no? Es decir, la pobreza se combate con educación. La pobreza y el desconocimiento son, vamos a decir, una mezcla que puede llegar a producir mucho mal
pero cuando la pobreza se combate o la pobreza se trabaja con conocimiento, se trabaja con contención, se trabaja con acompañamiento, con asesoramiento, con amor, con cariño en general, y uno como docente tiene el compromiso de motivar a su estudiante a que siga el camino de proyección en lo escolar, está ayudando a que esa persona se pueda dar cuenta de que el conocimiento le puede producir un cambio en su nivel de vida, en sus ingresos y en sus condiciones reales. Es decir, la educación por naturaleza, bien trabajada y proyectada, es justamente uno de los recursos o es la herramienta indispensable para que los seres humanos puedan superarse y proyectarse en la vida para mejorarse. Entonces, en ese sentido, siempre hay que hacer frente a la presencia de la pobreza en un aula con contención, con cariño, con calidez y con conocimiento, para que ese sujeto se pueda apropiar de ese saber y le sirva de herramienta para poder, vamos a decir, llevar adelante una mejor vida, para poder aplicarlo en sus habilidades sociales, en sus habilidades afectivas, siendo o no discapacitado. Y, por qué no decir también, porque es realmente una realidad, como nosotros siempre lo hemos mencionado, esta famosa nueva discapacidad social, permanente, en la idea, digo, de que muchas veces los niños que no tienen bien satisfechas sus necesidades conllevan a veces dificultades de aprendizaje, es decir, la pobreza discapacita. La pobreza como política pública, como plan de gobierno, como plan de política educativa, con una propuesta para el sistema educativo, discapacita cuando no está contemplada el desarrollo de las necesidades fundamentales de los seres humanos. Fíjense que ahora, ante esta gran presente crisis que tenemos, que las personas a duras penas comen en nuestra Argentina actual, el almuerzo es vamos a decir, un recurso, una propuesta, una política de gobierno, del Ministerio de Educación para combatir estas falencias, estos grandes resabios, digamos, que puede llegar a producir el hambre en el aprendizaje del estudiante cuando no está bien satisfecho. Es muy importante esto que digo porque si bien no hay que hacer romanticismo de la alimentación en la escuela, porque la escuela tiene una función pedagógica, está bien, lamentablemente hay que decir que en la actualidad se combate con un plan alimentario en las escuelas actuales el hambre para que los estudiantes puedan al menos prestar atención, estar en básicas condiciones para el aprendizaje, y también decir, porque lo he visto y he escuchado quejas y hay muchos discursos y polémicas sobre este tema, que muchas veces el almuerzo en la escuela, ya sea para el turno mañana o para el turno tarde, viene a quitar tiempo, ¿no?, de eh, enseñanza y aprendizaje, tiempo pedagógico, la gestión del tiempo pedagógico, porque pierden mucho tiempo comiendo, queda acá que lavan el plato, queda acá a que se acomodan, se organizan. Entonces, eso también hay que decirlo, no es función del Ministerio de Educación llevar la alimentación al estudiante, básica y fundamental, pero lamentablemente en las emergencias de los tiempos que corren, por tantas necesidades, vamos a decir, no cubiertas, es una realidad hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, el nivel de vida muchas veces de estos estudiantes no asegura una comida al día, y la escuela hoy debe, para poder proyectar una calidad de vida en el marco de lo escolar, llevar ese plato de comida al aula al estudiante para satisfacer esta necesidad básica que refiere al nivel de vida, a la satisfacción esencial, fundamental que necesita la persona, ya sea en el nivel inicial o en el nivel primario, ¿no? Entonces, como la pobreza discapacita, hay que tenerle mucho cuidado y hay que enfrentarla con conciencia y
sobre todo hay que enfrentarla con conocimiento, con preparación. Para eso debemos trabajar fino a lo largo de nuestra formación y de manera permanente, ¿no? La idea de lo que significa la conciencia crítica de un docente comprometido con el derecho a la educación de sus estudiantes. Creo que central esta idea que acabo de mencionar, pero ante la gran, situación de pobreza que vive hoy la Argentina, y más allá de los números, de los cuales yo no soy muy amigo, pero en este caso hay que mostrarlos porque son muy sensibles y arrojan datos que matan relatos, y no es solamente una romantización, digamos, del tema, sino es un acercamiento, o mejor dicho, una interpelación, una invitación a pensar esta problemática. Y más allá de los promedios que hoy, según el INDEC en Argentina, más del 40% de la población vive bajo de la línea de la pobreza, y esta cifra incluye más de 10 millones de niños, en los cuales son sus estudiantes del futuro, sin ir más lejos, ¿no? Frente a esta urgencia que acabamos de decir a nivel social, abordar esta problemática desde lo pedagógico y desde lo educativo, mirando o deseando la construcción de un contexto inclusivo frente a la discapacidad, se torna como un panorama complejo y se torna como, vamos a decir, un ovillo difícil de desenredar. Si bien yo siempre digo que es importante que el sujeto docente, digamos, la maestra, el maestro, no se sobreimplique con las situaciones personales de sus estudiantes, porque muchas veces frustran, muchas veces angustian, muchas veces tratan de, vamos a decir, de querernos bajar del proyecto de vida que hemos pensado. Hay que decir que sí existen otros segmentos que trabajan o que analizan la problemática con mayor vulnerabilidad en diferentes grupos que impactan en diferentes sectores sociales, ¿no? Plantean también la pobreza infantil entre los argentinos, que viven en barrios populares y de asentamientos del 84%, y es decir, viven en condiciones de vivienda precaria, sin servicios, su residencia y su vida cotidiana está plagada, digamos, de situaciones insalubres, donde están propicios o prontos a poder contagiarse por la falta de higiene, por la falta de salud, por la falta de conciencia, y esto provoca el ausentismo, provoca... Escuchando esto. Hola, ¿qué pasó? Hay un micrófono abierto. Bueno, esto es impactante. Existen brechas en materia de género, también hay que decirlo, en la pobreza infantil, de un 63% en las niñas como en los varones. Y también hay que decir que este dato, ahí hay un micrófono encendido, por favor, si son tan amables de silenciarlo. A ver si lo tengo que hacer yo, ¿quién será? Era Carlos, vamos a silenciarla, a ver. Ahí está, ya se silenció. Bueno, decía que este dato seguido es sensible, pero mientras la pobreza infantil en los hogares con clima educativo bajo, es decir, con familias de escasos recursos de capital cultural, de formación, hay adultos en esos hogares que no alcanzaron los 7 años de escolarización, cuando el mínimo es de 10, por lo que todos sabemos, nuestro sistema educativo. A ver qué pasó. Carla, ¿podés silenciar tu micro, por favor? Ahí está, ahí lo silencié. Entonces, fíjense que esto es una cadena, decía, pensaba, donde las familias, los entornos, donde no hay formación, no hay escolarización, no hay educación, termina impactando en la imposibilidad de mejorar sus movilidades sociales ascendentes, en crecer en la calidad de vida a partir de obtener conocimientos para posibilitar el acceso a mejores trabajos,
Si bien esto es relativo, no es tan, vamos a decir, general, por decirlo de alguna manera, es muy alto el porcentaje de los niños que provienen de hogares de bajo nivel, digamos, educativo, a donde se termina reproduciendo, termina repercutiendo en la escolaridad de ese niño actual y en su desarrollo ulterior, en su trayectoria escolar siguiente, subsiguiente, ¿no? Entonces, la educación no solamente que debe combatir la pobreza y mucho más en ámbitos de diversidad funcional, sino que debe ser consciente el docente que es el único recurso que le puede permitir a esa familia con un nivel educativo, digamos, precario, a poder proyectarse, poder, vamos a decir, obtener conocimientos y recursos que le permitan optar por mejores proyectos de vida, por una formación más integral. Y esto es relativo y es polémico también porque hay teorías que dicen que la educación puede transformar la realidad material, el nivel de vida de las personas, tanto como la calidad, pero es una problemática estructural de política de Estado. Por eso la perspectiva crítica en educación y en pedagogía especial, es decir, pensar desde una perspectiva crítica con conciencia social la pedagogía especial en la intersección con la pobreza, ¿no? Y la discapacidad, obviamente, en nuestros días, tiene que, vamos a decir, amerita ser analizado en materia de política de Estado. Es el gobierno el que produce la pobreza a partir de la mala redistribución de los recursos, ¿está bien? Eh, y de la falta de equidad en la atención a la necesidad de las satisfacciones básicas de los seres humanos que están ahí, vamos a decir, comenzando, ingresando a transitar el sistema educativo en el nivel inicial y en el nivel primario, ¿no? Si bien la educación es una gran herramienta, no es la única que debe atender a la pobreza. La política de Estado es sumamente importante y fundamental para poder revertir esta situación de conjugación de pobreza, educación y discapacidad, está bien, pero también debe saberse que solamente con la atención de la política de Estado no se supera esta situación porque se sigue reproduciendo desde el educativo, y tampoco es solamente importante la cuestión de la conciencia de la formación. Es decir, para atacar a la pobreza, para atender a la pobreza y a la discapacidad conjugada, no solamente es necesaria la conciencia, digamos, de el docente en el aula de manera crítica y trabajar con compromiso educativo, sino que también es fundamental la política de Estado en la redistribución de los recursos. ¿Está bien? Entonces, es decir, no podemos salir livianamente a decir que el problema de la pobreza es materia de resolución de la educación, porque sería mentiroso generalizar una idea de este tipo, pero sí es muy importante, como también tampoco es puramente exclusivo en materia de política de Estado en la atención de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, solamente trabajar la política pública para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, es decir, hay que mirarlo desde los dos aspectos, hay que trabajar de manera articulada con las dos categorías, concientizarlas, hacerlas, vamos a decir, conscientes, porque no solamente superamos la pobreza desde la educación, como tampoco desde la política de Estado, sino que hay que trabajar, vamos a decir, en articulación, de manera integrada, en conjunto, con programas de política educativa que atiendan la pobreza, como la que sucede hoy en el almuerzo del sistema educativo escolar nuestro en la provincia de San Luis, como por ejemplo, pero también mirar este costado, este lado de decir, no debería suceder esto por la crisis política, económica y social que existe, que la escuela esté perdiendo tiempo en la enseñanza porque tiene que alimentar a estos estudiantes, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de lo que parece, no es tan sencillo, y nosotros como docentes tenemos la obligación y la conciencia de
analizarlo, de poder reflexionarlo, de poder hacer como una síntesis de valoración personal de esta situación en cada una de las situaciones de ustedes, ¿no? La pobreza tiene efectos devastadores, eso ya lo sabemos, eh, y muchas veces hay muchas más necesidades, valga la redundancia, de lo que pensamos cuando nosotros nos acercamos a alguna escuela, cuando miramos el contexto, pero ustedes fíjense o piensen de pronto que en un aula, en una escuela, conviven distintas 20 personas que provienen de hogares diferentes con alguna necesidad en concreto referida a la calidad de vida, a la cuestión, digamos, social, de proyección, como a la cuestión del nivel de vida en algunos otros casos, es decir, de satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Y es imposible, vamos a ser consciente o abordar o trabajar, intervenir, atenuar, digamos, todos los efectos que una situación de pobreza puede estar produciendo en un aula diversa, y mucho más cuando tenemos niños y niñas con PPI, cuando hay estudiantes con diagnóstico, cuando hay estudiantes con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos desde el modelo social que si bien la discapacidad ha pasado de la perspectiva médica, de este modelo médico que en muchos casos todavía persiste, a otra que tiene en cuenta el contexto social, político, fisiológico, biológico del estudiante y político de una persona, obviamente, debemos entender que la discapacidad en estos casos se profundiza cuando vamos a decir, surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Es decir, que no solamente alcanza con hacer una mirada social de la discapacidad, sino que en las escuelas en la actualidad se trabaja de distintas maneras la pobreza y la discapacidad, porque es algo que supera las posibilidades, los recursos, la formación de los docentes y de las herramientas que los directores en la gestión de las escuelas tienen, ¿no? Es decir, muchas veces pensar la discapacidad como un producto de la interacción social no alcanza, no es suficiente, porque la escuela recibe del coletazo de los efectos de la pobreza en un sistema educativo precarizado y no tiene los recursos para poder atender las condiciones edilicias que necesitan los sujetos con necesidades específicas, los programas de alimentación que no siempre llegan a todas las escuelas, vamos a decir, los materiales de trabajo con los que se producen las actividades. Siempre las escuelas o tienen faltantes de agua potable, o no hay agua en el baño, o hay falta de, digamos, de recursos para higienizar los distintos espacios, o no tienen los mobiliarios adecuados. Es decir, no solamente que los efectos de la pobreza impactan a nivel social de manera general en el nivel y en la calidad de vida de las personas, sino que también producen estragos a nivel escolar, digamos, es decir, en las condiciones concretas, edilicias y materiales con las que la escuela desarrolla su jornada escolar día a día. No todas las escuelas son un palacio, no todas las escuelas tienen todo cubierto, al contrario, son muchas más las escuelas de los sectores populares que necesitan muchas veces atención de distintas y diversas necesidades, que es las que nosotros creemos que existen, ¿no? Entonces, frente a la falta de acceso de servicios básicos, como es la educación, la salud y el empleo en una familia, también afecta a la formación escolar de ese estudiante, que la escuela muchas veces no cumple con los recursos para poder atender esa necesidad específica del estudiante. O sea, no es solamente la pobreza una problemática del sujeto, como decimos desde una perspectiva crítica y de conciencia del docente, ¿no? Sino que también es una cuestión estructural de política de Estado. ¿Está bien? Esto es importante que ustedes lo sepan, porque se requiere mucho trabajo en las escuelas que atienden la pobreza y la discapacidad
para poder enfrentar estos desafíos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desafíos y de discapacidad en el contexto argentino, ya lo dijimos recién, sabemos que se profundizan las dificultades del desarrollo de quienes tienen discapacidades por la misma necesidad, la precariedad, la pobreza, y se acentúan otro tipo, digamos, de necesidades en la calidad de vida, porque la situación de vulnerabilidad no es solamente del sujeto, sino también de las instituciones y del sistema educativo en general. En nuestro país, por ejemplo, el 28% de la población con discapacidad vive en situación de hacinamiento y el 45% no tiene vivienda adaptada a sus necesidades especiales. Fíjense ustedes, si la pobreza hace daño y lastima al niño y a la niña que con todo entusiasmo llega a la escuela sin dificultades específicas de aprendizaje, imagínense ustedes cómo más aún profundiza vamos a decirlo, se profundiza la problemática y afecta de manera permanente y también a futuro a aquellos niños que llevan alguna dificultad específica de aprendizaje, viven en contextos de pobreza familiar y también escolar. Entonces, nosotros tenemos que como docente entrenar esa sensibilidad para saber que vamos a trabajar con estas situaciones, para saber que van a ser una realidad que nos interpele. Y no nos vamos a poder tapar la nariz cuando un niño venga con olor feo, o vamos a tratar de enseñarle a lavar las manos. ¿Cómo vamos a actuar cuando digamos, enfrentemos una situación de pobreza, de necesidad, de hambre y de falta de higiene, que es fundamental en la formación del nivel inicial y del nivel escolar? Ahí tienen todo un tema para trabajar que tiene que ver justamente con uno de los pequeños desafíos y los poquitos aportes, con esos granos de arena que puede aportar, que puede, digamos, sumar un docente en el aula, conteniendo y acompañando a un estudiante en esta situación. Y mucho más cuando se trabaja en las escuelas de los contextos populares, lo que se decía antes de la periferia, que está mal dicho, ¿no? En realidad, la periferia, hablar del concepto de periferia es discriminar los sectores de las afueras de un ejido ciudadano, de un ejido, digamos, de ciudad, eh, porque alguna razón infraestructural no está cubierta, porque en los barrios no hay agua, no hay luz, porque son acantonadas, son, vamos a decir, viviendas construidas con los materiales que pueden llegar a juntar de un cartoneo o la recolección de basura, en lo que son, por ejemplo, en las situaciones en Villa Mercedes, el barrio o los anexos del barrio de Perón, o acá en San Luis, el muy conocido barrio La República, que es un asentamiento enorme de más de 15 cuadras a la redonda, es decir, es enorme y hay muchísimas situaciones. Esos niños muchas veces están indocumentados, no tienen los calendarios de vacuna al día, no tienen alimentación digna, no tienen, vamos a decir, atención en general de otras necesidades. Entonces, vemos que la pobreza y la discapacidad, cuando se juntan, se retroalimentan, lamentablemente, ¿no? Es decir, como decíamos recién, la pobreza discapacita y la discapacidad que no se trabaja educativamente produce pobreza. Pobreza educativa, pobreza formativa, pobreza del espíritu del ser humano, para decirle no al techo del diagnóstico, y como docentes tenemos que saberlo. Debemos ser conscientes que la pobreza y la discapacidad son una bomba mortal que cuando se juntan se retroalimentan y pueden llegar a hacer mucho daño cuando el docente no es consciente de esta situación y la profundiza. Sin querer hace una discriminación, afecta una subjetividad, lastima una susceptibilidad de un estudiante y lo que está haciendo es produciendo resentimiento, produciendo enojo en ese sujeto. Cuando en una vivienda, en una familia, hay maltratos, hay violencia,
y básicamente hay pobreza, esto termina impactando o repercutiendo, lamentablemente, en otras situaciones de delincuencia en la juventud, vamos a decir, de consumos problemáticos de drogas, de desnutrición, de aislamiento y de lo que significa, vamos a decir, eh, no solamente aislamiento, sino resentimiento social, ¿no? Entonces, en ese punto, ahí podemos ser conscientes de que es una bomba letal la pobreza y la discapacidad, ¿no? Uno se autoaliena como sujeto de la educación, siente rechazo porque el contexto institucional, el contexto escolar, el contexto áulico y social lo discapacitan al sujeto de la educación, lo discriminan, lo hacen a un lado. Entonces, es muy difícil tratar de construir escuelas inclusivas cuando la pobreza estructural en un contexto de política de Estado y educativa no atiende esta satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan esto porque, fíjense, en el caso de las embarazadas pueden padecer problemas de salud por una dieta restringida y exposición a toxinas y contaminantes ambientales. Pueden también tener un efecto directo en el desarrollo fetal de aquella mamá, de aquel papá que atraviesa una situación de mala alimentación, de pobreza, de falta de salud, porque el feto puede sufrir, digamos, algún daño respecto a una cuestión de falta de higiene, entre otros aspectos, alguna infección que sea producida en la mamá, digamos, por una cuestión de falta de atención de salud, es decir, desconocimiento de la necesidad de satisfacciones también hace, ¿no? Impacta y perjudica el desarrollo ulterior de estos seres humanos, de estos estudiantes que nosotros tenemos en nuestras aulas en la actualidad, ¿no? Así que bueno, en ese sentido tenemos que decir que los niños tienen más probabilidades de padecer retraso del desarrollo por la nutrición inadecuada, la falta de saneamiento, como dijimos ya de manera repetida, la exposición a infecciones, a enfermedades, a la falta de acceso y a la atención de la salud, ¿no? A la vivienda inapropiada, a la falta, digamos, de un hábitat digno, con calidad y mayor exposición a la violencia, al abuso, al abandono. Son problemáticas que devienen de hogares de pobreza y en discapacidad se profundizan y se agudizan, ¿no? Es un tema complejo, como ustedes ven, que atraviesa a toda la realidad social y al sistema educativo, como a un alumnito, como un sujeto, a un estudiante también en particular. Entonces es necesario que para promover la inclusión educativa nosotros seamos conscientes del contexto de inclusión social que debemos como clima institucional tratar de proveer, ¿no? Tratar de coadyuvar a construir, ¿no? Entonces, los desafíos que enfrentamos hoy a la hora de pensar los tipos de necesidades específicas en la pobreza, tenemos que decir que de acuerdo a la discapacidad en particular y a la situación de pobreza, ¿no? Es que se van agravando otras situaciones en el desarrollo de la juventud, en el desarrollo de la adultez de las personas, ¿no? Cada tipo de sujeto presenta características específicas que afectan en la vida diaria y si no son atendidos porque no tiene la posibilidad de hacer la terapia de la fonoaudióloga porque no tiene mutual, no tiene, vamos a decir, cobertura de obra social, no lo puede llevar adelante, ni hablar cuando hay falta de alimentación, es decir, los tipos de necesidades específicas se van agravando, está bien, cuando no hay una atención a esa necesidad específica concreta en los apoyos externos, en las terapias, en el acompañamiento del docente en particular y ni hablar cuando hay negación al ingreso o al acceso a los servicios básicos y a la satisfacción de necesidades
principales, ¿no? Entonces, la concurrencia de los factores contextuales, históricos y geográficos son contundentes, ¿no? Dice la autora Liliana Pantano, que es uno de los dos textos que yo les compartí en la bibliografía del eje 3. Ella tiene un trabajo de muchos años y de mucho tiempo pensando, reflexionando acerca de lo que es el intersticio de la discapacidad, la pobreza y la inclusión educativa, ¿no? Y dice que no debe ser reconocida solamente, sino objetivada la pobreza en la discapacidad. Debe ser desentrañada, debe ser orientada a poder pensar para poder conocer más sobre esta realidad social y poder así actuar mejor como sujetos sociales, como sujetos docentes comprometidos con una educación inclusiva, ¿no? Entonces, para poder actuar mejor y evitando tanto causas de deficiencia a su agravamiento como diferentes barreras u obstáculos contextuales, y para poder democratizar, ¿no? Es decir, evitar que por motivos de discapacidad se prohíba al sujeto de su participación en algún espacio en concreto. Desde el respeto de la dignidad inherente a toda persona, desde la promoción de los derechos humanos y civiles como sociales, es necesario pensarlo, hacerlo consciente para fomentar el desarrollo de las capacidades. Bueno, esta es una autora que realmente les recomiendo que la puedan leer, que la puedan reflexionar, y ella plantea algunos desafíos para las personas con discapacidad que tienen que ver, obviamente, como dijimos recién, con el nivel de vida, con la falta de infraestructura adecuada, también con cuestiones más humanas que tienen que ver con las actitudes discriminatorias y el escaso acceso a servicios de salud que tienen los sujetos con condiciones, digamos, de diversidad funcional o con alguna discapacidad. La educación inclusiva, dice Pantano, es fundamental, pero a menudo se enfrenta a barreras culturales y a estructuras en que las instituciones también obturan, como decíamos, ¿no? Como antes, vamos a decir, adelantamos hace rato. Aquí, dice, interesen específicamente, sin descontar el tinte que les puede dar los factores personales, es decir, la movilidad personal, las cuestiones afectivas, las necesidades subjetivas satisfechas, sin aquellas cuestiones que hacen pura y exclusivamente al sujeto, conforma ellas cinco listados de categorías que responden, en principio, a la accesibilidad estructural que el sujeto de la educación tiene a los productos tecnológicos, el vínculo y la recreación que realicen en su entorno natural, a los cambios en el entorno y en el apoyo a las relaciones, ¿no? Estas cuestiones de las terapias que vienen a completar, vamos a decir, a complementar, si se quiere, la enseñanza, o mejor dicho, el aprendizaje, o la posibilidad de ir apropiando conocimientos del estudiante en lo escolar como en el resto de los apoyos externos, en el resto de las terapias, en el resto de todas las actividades complementarias que él mismo realiza, ¿no? Y también pensar el desafío en las actitudes y servicios de los sistemas y de las políticas, ¿no? Es decir, según cómo esté categorizado este desafío, esta categorización que ella realiza a la hora de pensar la relación del sujeto, del pobre, discapacitado con la tecnología, con su entorno natural, con la política educativa, con la política de Estado, con la cuestión actitudinal, con su entorno, con los apoyos, con los servicios y los sistemas, es como de alguna manera se pueda analizar y entender en favor de facilitar o de obstaculizar. Entonces, vemos que las barreras culturales no solamente son parte de la política, digamos, estructural, sino que también están dadas a partir del desafío de la satisfacción de este listado, digamos, de categorías que nos permiten analizar la situación del sujeto en la discapacidad y que el funcionamiento del individuo con determinada condición de salud, en el primer caso se da cuando los factores contextuales están calificados como facilitadores y el segundo como barreras, ¿no? Es decir, para pasar en limpio.
debemos pensar en los desafíos que enfrentamos desde lo pedagógico y desde lo escolar como facilitadores para superar esa barrera en torno a la tecnología, el acceso al entorno natural, a los cambios, al apoyo, a las relaciones. Y también, en segundo lugar, debemos pensar y analizar esta condición desde la idea de las barreras, es decir, tenemos que superar, sobrepasar esta barrera de la falta, digamos, de vínculo como desafío que se propone en lo educativo y en lo social, el vínculo del estudiante con sus relaciones contextuales, las actitudinales, la satisfacción de necesidades básicas, los servicios, la tecnología, el entorno natural. Es decir, la mayoría, dice la autora, de los estudiantes que enfrentan estos desafíos en condiciones de pobreza y discapacidad, está bien, resultan que no pueden completar ni contemplar todas estas satisfacciones en torno a la tecnología, al entorno natural, a los cambios del entorno, al apoyo y relaciones, a las actitudes en los servicios y en las políticas del sistema en general, ¿no? Es decir, siempre hay algún punto, alguna categoría que ese sujeto de la educación especial no puede, consumar. Y no hay facilitadores que tampoco coadyuven o brinden la posibilidad de que este sujeto pueda satisfacer a partir de facilitarle, ¿no? Ya sea desde una política del Estado, desde una política educativa, la satisfacción de algunas necesidades en torno a algunas de estas categorías que hemos, digamos, mencionado, ¿no? Entonces, la pobreza y la discapacidad están relacionadas de manera bidireccional, como ya bien lo dijimos. Puede causar más discapacidad cuando hay más pobreza, cuando no hay atención a la discapacidad en la pobreza. Y por supuesto, como ya lo dijimos en forma de resumen, hay un alto riesgo de seguir viviendo en la pobreza cuando no se atiende la pobreza desde la política de Estado como desde el aspecto de la política educativa, ¿no? Entonces la pobreza causa discapacidad debido a la desnutrición, debido a la falta de acceso a agua potable, debido a la falta de atención médica, debido a que las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de vivir a la hora de estar en condición de pobreza, ya que la discriminación y la desigualdad que enfrentan en su día a día, en su vida, se reflejan en todos los momentos, espacios, ámbitos, sectores de su vida cotidiana, de su vida, ¿no? En general, cultural, social y demás. Entonces, en ese sentido, los estudios sociales, que este es el otro texto que yo les he compartido, que se titula La inclusión desde adentro, discapacidad, pobreza y escolaridad cotidiana, un estudio en la región metropolitana de Buenos Aires, de la autora Greenberg y Schamberger. Ellas plantean que pensar los estudios sociales de la discapacidad y desde la inclusión, y más específicamente en aquellos que se ocupan de los procesos de escolarización, que es lo que nos interesa de manera más detenida a nosotros, y cuando la pobreza se intersecciona con la discapacidad, ¿no? Se trata de escenarios donde la inclusión se complejiza, se dificulta llevar adelante diariamente, ¿no? Por las condiciones, fíjense aquí, en las que se hace la escuela, en las condiciones en que la escuela lleva adelante las actividades en el cotidiano, ¿no? En un contexto, en un escenario de pobreza, en un sujeto, digamos, que está interseccionado por la pobreza y la discapacidad, se hace muy difícil poder hacer escuela, ¿no? Y de alguna manera las prácticas de la escolarización en nuestras escuelas tienen este tinte, esta característica, porque se ven sumamente obstaculizadas, sumamente, digamos, dificultadas en su hacer la enseñanza, digamos, en la función, en el objetivo de su función pedagógica y social, porque justamente los procesos de escolarización en la pobreza son realmente difíciles de revertir en la escuela común, en la escuela pública, porque no hay una política educativa específica que se ocupe
de atender de manera integral vamos a decir, la problemática. Sí podemos decir que atiende de manera compensativa, compensadora, de manera, si ustedes quieren, como para poner un parche, como ya dimos el ejemplo del programa de alimentación que se reparte hoy en las escuelas públicas de la provincia, ¿está bien? Entonces, se trata de escenarios donde la inclusión en la dificultad de la política educativa pública se complejiza diariamente por las condiciones en las que se hace escuela. Así, la inclusión, la pobreza atraviesan múltiples modos al sistema escolar. Se presentan, como dijimos hace un rato, con diversas caras, con diversas identidades, de diversas maneras, en la infraestructura, vamos a decir, en lo actitudinal, en el compromiso profesional de los docentes, que muchas veces lamentablemente terminan pensando, pero ¿para qué me voy a esforzar yo si este es pobre y encima es discapacitado? Por favor, no voy a perder mucho tiempo, le voy a dar algo para que juegue, no voy a esforzarme en una alfabetización crítica de este estudiante porque realmente no le va a ser demasiado útil a lo largo de su vida. Y ese es el peor error que un docente puede llegar a cometer en una situación de pobreza y discapacidad. Quedarse relajado, quedarse, digamos, indiferente a la situación de injusticia social que atraviesa ese sujeto en la pobreza, ¿no? Entonces, de modo que la puesta en acto de la inclusión produce modos particulares de hacer escuela en los márgenes, ¿no?, que oscilan entre el vaivén y la posibilidad. Es decir, que estoy ahí si puedo, conseguimos alguna donación, algún recurso, conseguimos algunas ganas que nos vengan desde algún otro lugar, porque encima esto no es casual en un sistema capitalista, en un sistema, vamos a decir, neoliberal en el que vivimos en la actualidad, porque las clases pudientes, las clases dominantes, hegemónicas, de alguna manera, se ven beneficiadas, y esto es fuerte que lo diga, pero es la realidad, de que exista cierto nivel de pobreza y de cierta discapacidad para poder manipular en las necesidades a los seres humanos. Es decir, es mucho más fácil conseguir mano de obra barata si yo tengo un pobre y encima es medio sonso, por decirlo despectivamente, y que Dios me perdone por la expresión. Pero digo, esto no es casual, no es ingenuo, no sucede por una casualidad no pensada de la realidad de las estructuras políticas y sociales del Estado que nos gobierna, sino que muchas veces la inseguridad les favorece, la pobreza les favorece, la falta de alimentación les favorece y en general la falta de necesidades básicas también, ¿no? Entonces, la inclusión vista desde adentro surge como una problematización del trabajo en el terreno escolar del maestro e introduce otros factores de la exclusión que refieren a las condiciones institucionales del hacer a diario que tienen que ver con la falta de recursos en la escuela en todo sentido, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la ley 26.206 pensó la modalidad de la educación especial en el sistema educativo para trabajarla como un circuito diferenciado, pero en realidad hoy la educación especial es transversal en la realidad del sistema educativo escolar de la provincia de San Luis. Es decir, si bien sabemos que la ley provee de garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias pedagógicas, de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y de asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo, que es muy bonito como está dicho, como está escrito en el artículo 11, en el inciso E y F, ¿no?, de esta ley, pero damos cuenta que con esto no alcanza, con decirlo no se materializan, con la ausencia de una materialización, de una consumación, de una, vamos a decir, cristalización de una política educativa concreta que trabaje esta problemática,
las desigualdades sociales, la pobreza y la discapacidad, porque realmente no está visto como una prioridad o como un eje de trabajo en la política educativa actual. Y entonces, frente a esa realidad, la educación especial se da avance y va incrementando, digamos, su incumbencia, va abriéndose camino, si ustedes quieren decirlo de esa manera, en las distintas escuelas del sistema educativo, más allá que fue pensada para ser una modalidad y para garantizar la inclusión educativa, esta ley, y como la modalidad, hoy hay que hacer inclusión educativa en escuelas comunes y hoy es necesario trabajar con el enfoque de la diversidad funcional, es decir, con el enfoque de la inclusión, vamos a decir, desde una perspectiva de derecho, una perspectiva social, ¿no? Pero la educación especial ha sido clave en los debates en torno a la inclusión, como lo hemos visto en estos días, en estos tiempos que hemos trabajado, y también damos cuenta de que ya no es solamente una modalidad aislada del sistema educativo, está presente en cada una de las escuelas, en cada una de las aulas. La educación especial como pilar y su valor pilar, que es la inclusión y la equidad, están transversalizando toda la realidad social y, por supuesto, las aulas, las escuelas, las propuestas educativas, los proyectos institucionales, ¿no? Entonces, justamente, dice este texto que yo les he compartido de la autora Greenberg, ¿no? Que la educación especial, decía, ha sido clave en los debates actuales en torno a la inclusión y se ha abierto camino, ha tenido una impronta fundamental desde sus comienzos integracionistas para garantizar procesos de escolarización no excluyentes. Así la inclusión se vuelve un principio ético que abarca un enfoque de derechos humanos, de equiparación de oportunidades, de atención a las necesidades específicas y de principios de equidad para los colectivos con los índices más altos de exclusión, es decir, para las escuelas más pobres o para las escuelas que son pobladas por aquellas personas que acuden a la escolarización con bajos niveles de calidad y de nivel de vida, valga la redundancia, es que está pensada esta, vamos a decir, este principio, esta idea, esta orientación ética de garantizar la inclusión y darle prioridad de los recursos a los sectores más desfavorecidos, que muchas veces, hay que decir, no sucede, porque en las escuelas más pobres se convierten, porque tienen menos atención o mantenimiento de la política de Estado, ¿no? Como atención primaria para garantizar el derecho a la educación. Entonces, esto es importante de empezar a dar cuenta, porque también lo van a vivenciar, lo van a experimentar ustedes en su carrera, en su trayectoria, digamos, como docentes, que justamente la educación transversal, la educación especial es transversal y ya dejó de ser solamente una modalidad del sistema educativo. Creo que esto hay que decirlo, hay que visibilizarlo para poder realmente construir contextos sociales inclusivos, escolares inclusivos y áulicos inclusivos, ¿no? Entonces, ya en ese sentido y como empezando a cerrar algunas ideas, es importantísimo conocer sobre estas problemáticas, hacerlas parte de lo que significa esta necesidad de interpelarse como futuros docentes, profesionales de la educación, poniendo en su mochila la capacidad y la sensibilidad de poder trabajar con estas realidades y con estas necesidades, ¿no? O sea, es súper importante que en la formación docente inicial, en esta instancia de ustedes de formación, como desde una mirada crítica, obviamente debe ser clave para enfrentar la desigualdad, debe ser clave para con compromiso y trabajo afrontar la pobreza, la discapacidad y trabajar en función de superar el proyecto de vida de las personas que van a la escuela en búsqueda de un sueño, en búsqueda de poder sentir que está contenido. Muchas veces, como dicen por ahí, la escuela es el único lugar de paz y de alegría que un niño tiene, porque en su hogar vive una tormenta, ¿no? Vive realmente un caos,
Y entonces de eso tenemos que ser conscientes y pensar nuestra formación con estas herramientas, con estos recursos, con estos tipos de análisis para que en prospectiva, ¿no?, podamos respetar a todos nuestros niños y niñas por igual, ¿no?, independientemente de su condición socioeconómica o de su dificultad. Es importante desarrollar la conciencia crítica en torno a la pobreza y la discapacidad para fomentar en los docentes esta idea de poder hacer frente a la pobreza, ¿no? Un docente crítico no solo enseña contenidos, sino que también promueve la reflexión sobre cuestiones sociales, preparando a los estudiantes para ser agentes de cambio, para poder contenerlos, para poder, digamos, acompañarlos, para poder asesorarlos, para poder atenderlos en sus necesidades específicas. Y es en ese sentido justamente que es importante acercarles una mirada de sensibilidad hacia esta problemática y sobre todo a la hora de pensar la intersección con la discapacidad, la pobreza, la desigualdad social y también la inclusión educativa, ¿no? O sea, el desafío es doble o triple, el desafío nos interpela a redoblar la apuesta, los esfuerzos, por eso es importante que ustedes tengan a partir de la clase de hoy que empezar a hacer una reflexión que la vamos a compartir en el aula virtual, en el aula de formación. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es a lo largo de su vida, de su biografía escolar, eh, la pobreza, lo que ha sido, cómo la han visto a lo largo del camino, qué momentos recuerden su biografía escolar. Ya vamos a aclarar bien la consigna, pero la idea es que nos puedan dejar un pensamiento, que nos puedan dejar algún manifiesto respecto a esta problemática en concreto. Bueno, les agradezco la escucha. Esta es la última diapositiva. Aquí estamos en el final de la clase. Sé que es un poco denso y tenso el tema y es, vamos a decir, angustiante por momentos, pero es súper importante que tengan una mirada como futuros docentes desde este lugar, tratando de hacer cada vez más la docencia un trabajo humano, ¿no? Hacer de la enseñanza una contención para las personas que lo necesitan, no solamente aquellas en condición de pobreza, sino con alguna discapacidad. Así que bueno, gracias por la escucha. Si no hay ningún comentario, no hay ninguna pregunta, qué les ha sucedido, alguien quiere hacer alguna reflexión, poner en voz alta algún comentario, profes, estudiantes, les cedo la palabra y les agradezco que me hayan permitido, digamos, el discurso sin interrupciones. Es muy valioso para mí poder enfocarme en lo que estoy tratando de transmitir. Así que si quieren hacer algún comentario, dejarnos alguna reflexión, está abierto el micrófono. Profe. Sí, no, a mí me gustaría también saber que por ahí esto, ¿no? ¿Qué resonó más en los alumnos? ¿Qué pudieron rescatar? O bueno, de lo que el profe pudo exponer, como bien habíamos comentado en la clase anterior, qué es lo que le resultó más significativo de este tema. También si saben de alguna experiencia, si ellos han tenido alguna experiencia, esto de relacionarse, de lo que es la pobreza, la discapacidad, que es bastante común encontrar muchas situaciones. Bueno, se ve que se fueron todos porque nadie responde. Es una preocupación que debemos atender, esto de la falta de participación. Me gustaría que haga alguien algún comentario, si es posible, si quieren apelar a alguna vivencia personal. Si no, bueno, no se preocupen, damos por terminado el encuentro de hoy y seguiremos con el cronograma de trabajo. Vamos a ver si hablamos con las profes
para modificar el cierre de la materia. Me parece que hace falta mucho toma de palabra, de posicionamiento, hace falta participación. Vamos a cambiar los planes del coloquio, no vamos a cerrar la materia, me parece, solamente con la actividad del eje 3, sino que vamos a tratar de programar un encuentro de coloquio o una actividad de integración, porque están, digamos, flojos en la participación, directamente no están participando y eso es perjudicial. Ustedes el día de mañana van a ser docentes, tienen que tomar la palabra, tienen que animarse a decir, aunque sea alguna idea, compartir, una sensación, una apreciación. Y lamentablemente es recurrente, ¿no? Más que nada me parece que son temas que nos interpelan como docentes en el día a día, en el cotidiano de las aulas. Entonces, me parece que empieza desde la formación docente a interpelarnos. Entonces, creo que es importante que tomemos conciencia y reflexión sobre los contenidos que se van dando en este proceso de formación. Y Eh, también, profe, como seres humanos, ¿cómo vamos a actuar? sí, No también. solamente dentro del aula, sino como seres humanos, como personas. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo vamos a actuar ante todo lo que estamos abordando, todas estas situaciones, todos estos contenidos? Creo que de alguna forma les va cambiando la mirada, me parece. Ujú, sí, sí. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo o no? Acá Mariana nomás puso qué importancia tienen estos temas para tenerlos en cuenta en nuestros futuros momentos en el aula. Hola, Bien. buenas tardes, profes. Hola, buenas tardes. Em, yo he visto muchas situaciones. Yo viví un tiempo en Buenos Aires y bueno, nos ha tocado vivir junto a mi mamá, a mis hermanos, situaciones de pobreza extrema. Y bueno, sí, sí tengo recuerdos. Por ahí uno, son temas un poquito duros, complejos, ¿no? Complejos, pero bueno, es la realidad. Entonces, como que uno puede llegar a tener una mirada diferente a una persona que por ahí no ha tenido esas complicaciones, ¿verdad? Eh, como que no sé si, yo lo hablo desde mi subjetividad, es como que uno lo siente más o lo valora más, valora cada cosa después, por lo que uno puede, las oportunidades que uno puede llegar a tener y demás, ¿no? Eh, en mi experiencia personal me ha tocado hasta pedir para poder comer. Entonces, bueno, es un tema eh, complicado, ¿no? Acá en Darac, por ejemplo, no se ve mucho como en Buenos Aires, que hay gente pidiendo en la estación de tren, durmiendo en las estaciones de tren, en el piso, familias completas. Bueno, yo sí lo he visto, lo he visto, lo he vivido, eh, Qué, y bueno, qué importante es duro. tu testimonio, Beatriz. Eh, ¿Sabes qué quería preguntarte? Que un poco también sirve a forma de, como de cierre, de corolario, si ustedes quieren. ¿Qué sentís hoy, habiendo sufrido, digamos, esas vivencias, habiendo padecido esas situaciones, poder transitar la universidad con un proyecto de vida, ya con una familia conformada? Es decir, fíjense. Imagínense que para mí eh, yo me siento como importante, podría decirlo de una manera, Uh-huh. porque en mi generación, junto con mi hermana, somos creo que las primeras eh, que podemos decir, iniciamos la universidad. Somos familias numerosas, imagínense que tenemos vivas sería la abuela de mi mamá, y no tenemos así como universitarios, digamos. Y bueno, en mi caso, que ya estoy grande, tengo mi familia, tengo mis hijas, poder cumplir con esto, ¿no? Que era una meta que yo tenía, pero bueno,
justamente por las complicaciones de la vida, y bueno, después los hijos, uno como mamá le da todo el tiempo a sus hijos. Entonces, y ahora ya, bueno, mis nenas están grandes y lo puedo hacer. Te agradezco profundamente tu testimonio para que los compañeros que tienen vida, digamos que tienen tiempo, sobre todo que lo más valioso que no se puede comprar, den cuenta de la importancia de no perder las oportunidades y no defender lo que han logrado. Porque no solamente que vos reconoces, digamos, esas dificultades, pero sino lo más importante que es las enfrentás y todo el día de manera, digamos, permanente, en búsqueda de la superación, estás tratando de ser mejor mamá, de ser mejor persona, de ser, vamos a decir, una futura profesional. Y yo creo que lo vas a lograr, te va a cambiar la vida, nosotros vamos a estar ahí para verlo. Entonces es muy importante que vos digas esto para que tus compañeros entiendan que aquellos que son jóvenes, que no tienen hijos, que no tienen familia, que no tienen un trabajo, o por ahí no tienen las obligaciones que tienen los adultos más responsables, jefes de familia, el valor del tiempo, el valor del esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y del estudio para poder cumplir. Yo quiero decir que uno se forma en los estudios superiores no solamente para tener un trabajo más estable y un ingreso mejor, se forma para ser mejor ser humano, para tener una, vamos a decir, una sensibilidad integral para con la vida, la sociedad, los distintos espacios, sectores, ser solidario, ser de alguna manera un ciudadano comprometido con su entorno, con su comunidad. Uno hay que dejar de pensar de que hay que estudiar solamente para tener un sueldo, porque eso realmente no alcanza a ser un motivo ni un objetivo individual para cada uno para poder lograrlo. Tiene que movilizarlos otras, vamos a decir, otros sueños, otras búsquedas, otros objetivos, que tienen que ver con intentar ser mejores personas, ser cada vez seres humanos más sensibles, más solidarios, ¿está bien? Y mucho más si van a ser docentes, ¿está bien? Como decían los profes. Entonces yo te agradezco, Beatriz, profundamente este regalito que nos has hecho sin querer, pero es muy valioso para mí, yo lo atesoro y va a quedar en forma de ejemplo para que los compañeros puedan dar cuenta, no para leccionar a nadie, sino para poder, vamos a decir, constatar en la vivencia de la vida que muchas veces no aprovechamos las oportunidades ni el tiempo que tenemos por delante. Así que bueno, gracias Beatriz. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte más. Hola Lito, vení. Acá está, bueno, Fabricio, que bueno, él comenta acá en el chat. En mi opinión hay casos que son de extrema pobreza y eso afecta tanto en el desarrollo del niño como en su aprendizaje. También hay otros casos en los que las discapacidades, tengo un amigo con dificultades para ver que le tocó a una familia de clase alta, por decirlo así, y él nunca, gracias a sus padres, no le ha faltado nada cuando ha tenido que ir a algún médico profesional. Pero me ha tocado pensar cómo hubiera sido si su familia era pobre o humilde, tal vez la cosa hubiera sido distinta. Tal cual. La accesibilidad para acceder a un montón de posibilidades, tratamientos, se dificulta. Hoy en día se ve mucho eso justamente en discapacidad y pobreza. La falta de poder acceder a ciertos beneficios y como sujetos de derechos que son, ¿no? También a diferentes tratamientos, beneficios en el sentido de que si necesitan algo como, por ejemplo, no sé, algo de la parte de ortopedia, si se necesita algo para poder movilizarse, si estamos hablando de algún tipo de parálisis cerebral o no. Bueno,
hoy en día la verdad que se ve, hoy discapacidad y pobreza se ve muy afectado eso. Sin duda que el análisis se amplía y se va profundizando por sí solo cuando tocamos este tema, porque está presente en todas las instancias de la vida, en todos los órdenes de la misma. Por ello mismo hay que tratar de ser cada vez más conscientes y formar una conciencia crítica que el día de mañana pueda intervenir con docentes, como docentes con sensibilidad y con criterio, ¿no? con humanidad sobre todo. Bueno, siendo ya las 17:36 minutos, vamos a dar por finalizado el encuentro. Gracias a quienes han podido hacer sus aportes. Lo del coloquio no lo vamos a modificar, es decir, estamos pensando en una instancia de integración. Así que bueno, me quedé sin señal, ¿no? ¿Escucharon bien lo que dije o no? No, se escuchó Quedó cortado. Bueno, no, simplemente que vamos a seguir pensando en instancias de integración para fomentar la participación, Sí, porque sí. nos parece fundamental y más en primer año. Hay que tomar la palabra, lo hemos dicho hasta el cansancio, hay que participar, hay que animarse. Esto forma parte de nuestro cuerpo, nuestra voz, es el instrumento principal de trabajo. Hay que desarrollarlo. Bueno, compañeras, profes, gracias. Estudiantes queridas, estudiantes queridos, nos vemos pronto. Seguimos con el cronograma para cerrar. Aclarar que el día miércoles que viene vamos a hacer la presentación del eje 4 con las dificultades específicas de aprendizaje y la observación de Rebeca Nijovic desde un enfoque de la enseñanza para la diversidad. Así que cualquier duda, comentario, inquietud, nos escriben. Que tengan un buen miércoles y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, profe. Que tengan una linda Gracias, tarde. profe. Nos vemos. Que tengan una linda tarde. Chao, profes.